Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estés escuchando. Bienvenido, bienvenida una vez más a otro programa de Integrando el Duelo Animal. Como ya sabes, emitimos dentro de la plataforma de Cuando el Duelo Pregunta, a quienes podéis encontrar con todos sus conversatorios sobre duelo en Facebook, en YouTube, en Instagram, con @Cuando el Duelo Pregunta. Nosotros estamos aquí un jueves más, como sabéis estamos cada 15 días y luego nuestros programas se quedan también grabados en YouTube para que los veáis en diferido. Y en este caso queremos hablar de los duelos dentro del duelo. Será otro programa también donde os daremos herramientas que os puedan o no servir, porque como decimos siempre Mora y yo, lo que decimos no es tajante y tiene que servir para todos, sino que es opcional para cada duelo. Y deseamos que os guste también este programa. Nos podéis escribir vuestras preguntas, vuestros comentarios, tanto en Facebook como en YouTube. Aquí nos aparecen los dos canales y nosotros las iremos leyendo y si son algunas preguntas, pues comentándolas, o si es algún comentario que se pueda ampliar, pues también diciéndolo por aquí. Así que sin más, voy a saludar ya a nuestra compañera Mora y a María Lía, que estará también entre bambalinas. Hola Mora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, María. Buenas tardes a todos o en el horario en el que se encuentren. Gracias por estar acá en otro programa. Hoy estamos con un tema muy interesante también que tiene que ver con el duelo, y no solo el duelo por nuestros compañeros, sino por cualquier ser querido. Nos pareció importante hablar de los duelos dentro del duelo porque a veces pensamos que solamente tenemos un duelo, el de nuestros ser amado, animalito, nuestro padre o nada más tiene que ver esa parte de ese duelo, pero en realidad no. Hemos tenido varios duelos dentro. Entonces también no solo los duelos anteriores a este duelo que se pueden abrir con el duelo que estamos transitando, sino los duelos que vamos vivenciando en el mismo proceso. Por ejemplo, empezamos a tener un duelo de hábitos que teníamos con nuestro compañero. A lo mejor si era un perrito, pues ya no vamos a salir con él a caminar. Los espacios también va a ser duelo del espacio en el que íbamos a caminar y ahora ya no vamos. O si ya habíamos hecho amigos también en el parque al que íbamos con nuestro animalito y de repente pues ya no vamos porque nos duele, porque nos recuerda, porque ya no tenemos otro animalito con cual ir. Entonces también empieza a haber un proceso de un duelo si ya no tenemos aquel contacto con aquellas personas que nos generaban también alegría, esta parte de estar conectados con nuestro animal. Entonces, si se fijan, empieza a haber varios duelos, aunque son pequeños, pero son duelos que se van aumentando a nuestro proceso del duelo. También puede haber duelos, por ejemplo, si nos tuvimos que mudar de la casa. Entonces allí va a haber otro duelo porque nosotros teníamos todas nuestras vivencias o nuestros recuerdos en aquel espacio. Entonces, al irnos, pues está este duelo del espacio, de todo lo que implicaba para nosotros, más todo lo que habíamos vivenciado con aquel ser. Entonces, si se fijan, empiezan a haber varios duelos en todo el proceso. Tan solo también los ritmos que teníamos en casa. A tal hora le daba de comer, a tal hora esto, a tal, si por ejemplo estaba muy malito, es que le daba de la medicina a tales y a tales horas, y entonces yo ya estaba muy al pendiente de él, o si hasta había, por ejemplo, que cambiarle, si ya no tenía, por ejemplo, ya no tenía incontinencia, había que estar al pendiente de cambiarle si le estaban poniendo, por ejemplo, pañalitos, o le ponían algo para que no se mojara. Entonces, todas estas dinámicas que aunque parecen cosas muy simples, nos genera un duelo, porque ahora ya no lo hacemos y entonces también cómo lo vamos a reestructurar dentro de nosotros todo aquel espacio. Entonces, esto lo escuchamos mucho en las personas en duelo, pero no se dan cuenta que en realidad también son duelos, sino que simplemente lo hablan como, pues es que ya no sé qué hacer, pues es que
pues ya no quiero ir, pues es que, y sí, o sea, entran en ese proceso, pero en realidad estamos vivenciando otros duelos por ese mismo proceso. Entonces, muchas veces, si no lo sabemos identificar y no vamos dando como un fluir a todo este proceso, podemos iniciar con un proceso arduo, porque entonces empezamos a sentir muchas cosas encima y entonces decimos, ¿y ahora hacia dónde voy a llevar esto que me está pasando? Porque cada vez me siento peor. Y pues sí, se nos va acumulando precisamente por no solamente el que ya no esté físicamente nuestro ser amado, sino que todo el resto tampoco está. Entonces también son duelos. Hay Ujú. duelos, por ejemplo, hasta tan solo del despertar y sentir que estaba ahí a un lado el animalito que haya sido. Sí. Hay un duelo porque ¿en dónde está? Ya no lo Ujú. siento, ya no está, aunque sabemos que ya está en otro estado, pero es un duelo por aquella parte física que ya no la sentimos y que la añoramos y que está allí presente. Entonces, si se dan cuenta, un proceso de duelo no es solamente por una cosa, sino que son muchas las cuales se le van, allí como si pusiéramos un árbol de Navidad, que decimos es el árbol nada más, pero no, tiene sus esferitas, tiene moñitos, tiene foquitos, entonces todo eso es como un duelo, porque tiene varias partes ese duelo que entonces también puede incrementar nuestro proceso o a que lo sintamos más arduo o a que querramos evitarlo o a que digamos lo enfrento con todo, porque Ujú. eso va a depender de nuestra personalidad, de las herramientas que tengamos, de qué tanto vamos a querer afrontarlo y toda esta dinámica. Entonces, aquí lo importante es que se den cuenta cómo en el proceso entramos en muchos duelos secundarios dentro del mismo proceso. Ujú. Recuerda a las personas que han cuidado a, pues a su madre, a su padre, que tiene que estar en una residencia o hospitalizado, que luego venían diciendo, ahora no sé qué hacer con todo este tiempo que tengo. Entonces, era una manera de exteriorizar, tengo que recomponer mi vida y estoy haciendo un duelo también por el tiempo que antes tenía ocupado y ahora también ha cambiado. Entonces, como dices tú, efectivamente, es que son muchos duelos que no nos damos cuenta. Dice Yevina, así es, despertar y volver a esa realidad como un bucle infinito. Que son muchas cosas que tenemos que cambiar para aprender o para empezar a vivir esa nueva vida sin ellos. Y muchas veces no nos damos cuenta y nos decimos, como dice Yevina, un bucle, ¿no? Estoy aquí metido y no salgo de mi duelo ni lo puedo avanzar. Entonces, a veces hay que quitar capitas para ver qué estamos duelando en ese momento que no lo estamos detectando y que no nos deja avanzar, por ejemplo. Sí, y que también, por ejemplo, dentro de eso, estamos también en un duelo de nosotros mismos, porque nosotros también estamos cambiando con aquel proceso que nos está doliendo tanto. Entonces también es un duelo de nuestra propia personalidad, de todo lo que es importante dejar ir, de lo que hay que integrar y de todo el movimiento que estamos teniendo. Entonces, desde ahí empieza todo un proceso realmente en el cual cómo vamos a sostener el proceso del duelo que está Ujú. ahí presente, más si se nos abren no solo los duelos que van allí pegaditos, sino duelos más grandes que había detrás y que no habíamos querido ver, pues es como que de repente se nos pone enfrente una bolsa gigante de cosas y Ya, decimos, ¿a qué hora llegó todo esto? O sea, ¿de dónde salió? Si yo sí. nada más pensaba que traía una camiseta y no es así. O sea, es darnos cuenta que hay mucho más detrás. Es como un iceberg, siempre yo se los digo. A veces decimos, yo estoy teniendo un duelo por mi animal y pensamos que es solo lo que vemos arriba,
pero abajo hay muchísimo. Sí, sí, sí. No nos damos cuenta a veces de todo lo que arrastramos. Y encima no hemos entrado todavía ni en hablar de cuando, pues eso, traes otros duelos que vienen detrás, ¿no? De humanos o de algún proceso que tengas que también luego hablamos. Por ejemplo, en esto que hablabas tú ahora de las rutinas, nos escribe Luz Marina Sandoval y dice, es cierto, las rutinas que tenía con mi hijo perruno dentro de mi duelo son terribles. Espera que me ha saltado otro comentario. Un momentito. Lo voy a mostrar, ya, perdón. Son terribles. El recordar todos los días que salía con él a darle su paseo es muy triste. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de las rutinas. ¿Cómo se podría, para hacer la parte proactiva, ¿no? ¿Qué podría hacer una persona como Luz Marina que pudiera estar ahora viviendo esto de las rutinas, dándose cuenta de todas las rutinas que tenemos con ellos y que de repente, ¡guau!, es como que se nos vienen todas encima. A mí el otro día me saltó una alarma en el móvil de veterinario de Bobby. Y dije, wow, claro, es que toca. Pues eso, Ujú. las personas que estemos con rutinas todavía. Sí, y lo que pasa es que allí, bueno, nos invita todo el proceso a reestructurar, no es a olvidar, porque pensamos que si iniciamos a hacer otra cosa, los vamos a olvidar, pero no es así. Y además, cuando el duelo está todavía en proceso agudo, que es muy reciente, pues claro que nos va a costar muchísimo más, ya sea el ir por ese espacio o hasta el querer salir. Entonces, esta parte es también importante de poder tener esta compasión por el proceso, dándonos cuenta de que si todavía es muy reciente, pues no vamos a tener mucha fuerza para decir, bueno, paso por allí. O si en verdad tienes a lo mejor otros animalitos y a todos les encanta ir siempre por ahí, dices, bueno, tomo un respiro grande y aunque vaya llorando en la caminata sabiendo que aquí iría también conmigo mi pequeño, pues vamos. Entonces también formas como de, pues enfrento esta parte, si es que se puede, porque tampoco es como, ve, tienes que enfrentar, tienes que, eso no funciona en los procesos del duelo, porque lo único que te va a generar es una resistencia. Entonces Ujú. es lo que tú sí vayas pudiendo, a lo mejor dices, pues no, no puedo ir en esa rutina, pero a esa hora siempre siento, ahorita tendríamos que salir y me siento como que porque estoy aquí en casa, bueno, puedes ir a caminar a otro espacio que tú decidas, a lo mejor sentarte nada más en un parque o salir si tienes un jardincito en tu casa y observar la naturaleza, conectarte a lo mejor escuchando una música linda que te haga sentir en calma, lo que a ti te haga sentir mejor para que empieces a también integrar ahora de otra forma esos espacios que tenías de convivencia con aquel ser que jamás vas a olvidar, aunque pasen muchos años y vuelvas a pasar por el mismo sitio, lo vas a recordar de que por allí caminaban, de las trastadas que haya hecho en ese momento, si se te escapó corriendo detrás de una ardilla, lo que haya sido, lo vas a recordar, eso jamás se nos olvida porque a veces pensamos dentro de nuestro proceso de duelo, es que si dejo de ir a los espacios, se me va a olvidar, pero no es así. Ujú. Y luego, no sé, a las personas, a mí lo que me sirve cuando me viene una rutina de estas, pues eso, hace poco pues me encontré en el lineal del supermercado buscando latas para perros y claro, era como que, ¿qué haces aquí? O ahora la alarma del móvil, ¿no? Con la rutina del veterinario. Pues dejarnos sentir también nosotros. Que echamos un llanto, lo echamos y con ese llanto también estamos liberando lo que estamos sintiendo en ese momento por él, por todo lo que hemos vivido. No es un llorar sin más, es un llorar por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos compartido, por todo lo que hemos disfrutado juntos, lo que nos hemos dejado el uno al otro. Entonces, es un llanto que a mí por lo menos
y yo creo que a la gente con la que hablo también les ayuda a descargar un poquito más bueno, pues todo ese duelo que llevamos dentro. Y después el decir, y ahora voy a recordarte, voy a alegrarme por lo que hemos vivido, ¿no? A esbozar una sonrisa después de ese llanto de, de amor, de agradecimiento, de sí, mira, lo que te gustaba que te cogiera esa lata que está en el lineal, ¿no? O hoy con la alarma del veterinario. Y lo que me encantaba verte en el coche, con tu arnés azul que te quedaba, que estabas precioso con él, muy guapo. No sé, dar un poco también la vuelta al recuerdo de, bueno, pues, o a la vivencia de esa rutina que era genial cuando la compartíamos con él o con ella. Y que aún, por ejemplo, si te es muy arduo y no puedes hacer esta última parte que está diciendo María, porque a veces así pasa, ¿no? A veces nos sentimos como, chin, ¿por qué no puedo decir eso de que me pueda sentir mejor o así? Pues simplemente igual volvemos a lo mismo, que seas muy compasivo contigo y decir, pues ahorita no puedo, solo me sale el llanto y está bien. O sea, ya después vendrá este proceso en el cual digas, mira, sí, es que me acuerdo que en cuanto llegábamos al súper, llegaba corriendo a ese espacio donde él sabía que allí era su comidita. Entonces, es como ir pasito a pasito en el cual nos vayamos sintiendo ya cómodos del saber. Yo hace ya cumplió 4 años mi pequeña y el otro día fui a una tienda de cosas para animalitos y entré y yo no hace mucho ya no iba y me dice la chica, ay, usted es la que venía con 2 perritas que siempre hacían travesuras y ahora solo trae una, ¿dónde está la otra? Después de 4 años. Entonces, claro que para mí fue así como, ay, pues sí, o sea, ¿dónde Es está verdad. la otra? No, ya no está, claro. Y pues ya le dije, bueno, ella ya trascendió, ay, lo siento tanto, en la tienda nos caían tan bien porque eran tan simpáticas, a todo el mundo saludaban y bueno, ella empezó a recordar. Entonces, claro, en esta parte de lo que ella también hace del recuerdo, también para mí fue esta parte también como de un abrazo, del saber, mira también cómo tocaban a los de aquí de la tienda en esta parte de que a ellos les generaba mucha alegría de que ellas todas las cosillas que hacían de travesuras cuando íbamos a la tienda. Entonces es como en este momento ya no poder abrazar todo ese recuerdo, igual si lo hubiera encontrado, no sé, al mes y ella me hubiera dicho eso y me hubiera soltado en llanto. Entonces es de esta parte que podamos ir simplemente caminando en cómo nos estamos sintiendo y va a llegar el momento en el cual vamos a decir, sí, mira, me puedo reír de esto y hasta lo puedo recibir con esa alegría, todo lo que me están diciendo. Entonces, es decir, muy coherentes con el cómo estamos sintiéndonos. Y decía Yevina que también sobre lo que comentabas antes, el despertar y volver a esa realidad de que no están, ¿no? Que también lo habíamos... Ah, no, lo hemos leído también, perdón, antes. Es que se me han montado dos comentarios, perdón. Perdón. Y es que vi que salió, pero no alcancé a ver qué decía. Sí, pero en esa parte, por ejemplo, esa parte es de las que más nos tarda en que podamos procesar, porque es la parte física de aquel ser. Entonces, Sí. claro que extrañamos, no es solo la rutina de que estaba allí con nosotros acostadito, sino es la parte física de todo lo que implicaba el estar con aquel ser. Entonces ya no está y sabemos que al despertar y no verlo, pues va a iniciar este proceso del saber no está y voy a continuar sin él en esta parte física. Entonces, es esta parte la cual nos hace un proceso en el cual, hoy al despertar, es como un, uy, en vez de decir un, dices, hoy, porque te duele. Sí. Y muchos decimos, ay, ojalá hubiera seguido durmiendo media hora más, que habría tardado en despertarme y en volver a tomar conciencia, en volver a darme cuenta de que ya no está, ¿no? Porque, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Es como un mazazo ya de por la mañana que encima te pilla, que te estás despertando, las defensas que tenemos en nuestro duelo, que también, oye, nos sirven para protegernos y para transitarlo a nuestro ritmo,
claro, todavía no están activas porque nos estamos despertando, no hemos llegado al control de todo y ya zas, la toma de realidad esa, ¿no? Sí, y que aquí algo que es importante es que sepamos que poquito a poco, pues esa parte se nos va a ir acomodando, pero que también no solamente es decir, pues sí, ya me di cuenta que ya no está y pues bueno, ya no está y sentirnos allí con aquel dolor, sino iniciar a decir, me quedo quieto un momentito, cierro los ojos y empiezo a sentir cómo me sentía cuando él estaba presente. Entonces, cómo me hacía sentir cuando abrí el ojo y despertaba y estaba ahí roncando, sacando la lengua pancita para arriba, o cómo se volteaba inmediatamente para que yo le rascara, o cómo llegaba el gato y tenía yo aquí su cara enfrente para que me despertara, o llegaba el lorito y me empezaba aquí a picar el oído. O sea, cómo me hacía sentir a mí todo aquello, que en realidad es esta parte del estoy retomando para integrar todo eso que tú hacías sentir en mí, que está dentro de mí y que es importante que yo vivencie cada instante de mí, porque eso no se fue su parte física, pero a lo que él nos hacía sentir de amor, de alegría, de sostén, es la parte en la cual es importante retomar para nosotros. Entonces, aunque se nos salgan las lágrimas haciendo algo así, no importa. Es ir poquito a poco, porque es de verdad empezar a sentirlos de la manera sutil en la que ahora se encuentran. Sí. Y más duelos que se me ocurren es cuando nuestro duelo lleva aparejado otro duelo, como bien dice, o sea, como hablábamos antes, ¿no? Que también decía Mora, que el duelo da igual por quien lo vivamos, que lo que se va a vivir, en esencia, no va a variar mucho, ¿no? Pero por separar un poquito, porque se nos juntan luego y son diferentes. En los duelos por nuestros animales muchas veces nos encontramos los casos de que llevan aparejados sin querer, o sea, sin darnos cuenta, tenemos que buscar un poco el duelo por algún humano que no hemos podido hacer o que significaba algo también para nosotros con ese animal. Lo hemos hablado tantas veces, ¿no? El perro de mi padre, de mi madre, que ya ha fallecido, y entonces, bueno, pues era el último recuerdo vivo que teníamos de ese familiar, o simplemente pues que falleció mi familiar, familiar humano, no me pude, en ese momento no pude hacer el duelo. ¿Y por qué estoy llorando tanto ahora? Bueno, pues a mi animal, ¿qué más hay detrás de ese duelo por mi animal? A lo mejor hay un duelo por un humano que no pudimos transitar, por ejemplo. Sí, o también los duelos de todavía gente viva. Por ejemplo, perdí mi amigo o a mi pareja porque También. no me entienden y entonces decidí separarme. Entonces es otro duelo que estás vivenciando allí. Entonces pueden ser duelos anteriores, duelos presentes, y entonces se nos hace allí todo un combo de situaciones en las cuales hay que estar trabajando, porque también es desde esta parte detrás, no solo si me despedí, no me despedí, porque esto implica mucho también en cómo vas a hacer el duelo o cómo lo hiciste con alguien que quedó atrás, que ya haya fallecido, sino también las partes emocionales de nosotros, que nuestro animalito nos acompañaba desde todo ese amor incondicional. Esto es, por ejemplo, si yo tuve una parte de una niñez con presencias muy ausentes, con adultos muy ausentes, pero mi animalito siempre estuvo presente en esta parte y entonces yo eso que me hacía sentir con tal seguridad, de repente él se va y yo me vuelvo a sentir con todo este miedo, con toda esta inseguridad. Empecemos a ver dentro de dónde viene
Si esta seguridad yo no la tenía y yo sentía que no existía, y aquel animalito con toda esa presencia estuvo enseñándome todo eso, ese sostén, el cual yo también pude sacar herramientas dándome cuenta, pero si de repente me vuelvo a sentir completamente desvalido, entonces es importante buscar más atrás, así como decía María, en duelos y en procesos de nuestra propia historia, porque el duelo también tiene que ver y la forma en la cual se vaya gestionando con mucho con nuestra historia. Entonces es desde ahí darnos cuenta cómo no es solo el duelo que, por el cual pensamos que estamos transitando, sino que hay muchos detrás. Ujú. O puede ser también el primer animal que tuvimos, nos ha fallecido el primero, el que abrió camino, el que nos enseñó a descubrir que era un perro, que era un pájaro, decir, cómo hay que tratarles, qué hacen ellos de vuelta. O se me ocurre también una persona que, que tenga una explotación grande, ¿no? Pues el primer caballo, el primer que vino aquí, por ejemplo, son, son duelos también que tenemos que descubrirlos porque nos van a permitir también conocer mucho de nosotros. ¡Wow! Me encantó cuando vino este caballo vamos, a la finca, no sé cómo explicarlo, cuando vino el primer caballo a la finca, qué bien me sentí, qué orgullosa de que pudiéramos ampliar las especies de animales a las que ayudábamos, ¿no? Son cosas que, no sé, son muy importantes, sí. Y al hilo de lo que decías tú, de cuando las parejas se separan, eh, es un duelo que también tenemos que aprender a llevar con nuestros animales, porque hay muchas veces que con quién se ha quedado el animal va a depender de el duelo que pasemos después. Si supuso una, pues entre comillas, una pelea entre los dos, quién se quedaba con él, o si no, es que al final mi pareja me dijo que me lo llevara yo, fíjate, es un acto de generosidad de mi pareja. Entonces, ver todo lo que hay detrás, wow, es conocernos a nosotros también. Sí, realmente los duelos, pues son toda una puerta para que trabajemos verdaderamente internamente lo que sí somos y dejemos ya más acomodado toda la parte que traemos allí queriéndole dar vuelta de no lo quiero ver, no lo quiero ver, para después, pero llega el momento en el que pues todo brinca y entonces un duelo por un animalito regularmente, como nos tocó tanto aquel vínculo, pues es una llave segura para que bote todo lo que teníamos allí medio tapadito. Entonces, es importante que podamos darnos cuenta que hay mucho por trabajar detrás y que es importante irlo viendo de a poquito. No quiere decir esto, le abro al closet y que se salga todo. No, pues voy abriendo de a poquito y a lo mejor voy sacando las sandalias, las voy viendo, defino si las mando a reparar o defino si ya mejor se van o las dejo un ratito observándolas, luego saco una camisa. Es ir pasito a pasito, tampoco es sentirnos desbordados ni obligados a ahorita tengo que resolver todo y entonces porque eso también nos va a generar mucho estrés, mucha ansiedad, mucho agobio y eso nos va a traer otras situaciones no necesarias. Entonces Ujú. es solo darse cuenta y que puedan tener mayor conciencia en el proceso de hacia dónde estoy caminando, qué duelos se me siguen abriendo, de cuáles ni siquiera me estoy dando cuenta, pero sé que hay algo allí detrás que está como que no me deja, pero no entiendo de dónde. Bueno, pues empiecen a buscar de a poquito de dónde va y hacia dónde lo quiero llevar. Y otro duelo, perdón, es que está decidiendo a ver si salta o no salta. Ya, lo siento. Y otro duelo que también se comenta mucho es
y no nos damos cuenta de él, ¿no? El duelo profesional, bueno, le podemos poner la etiqueta que queramos, pero muchas personas su negocio lo tienen basado en sus animales, o con el nombre de sus animales, por ejemplo. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora pues en el caso de Mercé, que empezó con Klim y con Daka, o en el caso de los que en el nombre de Instagram tienen directamente, por ejemplo, las aventuras de Bobby. Y entonces, a partir de ahí, o sea, me he inventado el nombre por completo. A partir de ahí han creado todo su perfil, todo su blog, todo su desarrollo personal, profesional, porque pues, sean etólogos o lo que sea, ¿no? Y claro, cuando ya fallece ese animal con el que has empezado tu proyecto, que a lo mejor da nombre a tu proyecto, o que como mínimo te ha recorriendo la vida de tu proyecto ha sido paralelo a la vida de tu animal, claro, a mí a veces me preguntaban, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar de nombre? Entonces, claro, es otro duelo que no caemos normalmente en él hasta que nos pasa, ¿no? Hasta que decimos, wow. O es que el icono, el logo de la marca es que es la foto de mi perro, de mi gato, de mis perros, de mis gatos, y ha fallecido el último, por ejemplo, o el primero. Sí, allí, bueno, es la parte de reestructurar también y honrar del saber, ¿no? Que es también esta parte del legado que han dejado ellos para continuar, ya que tocaron pues tantos corazones, si así era, ¿no? Un negocio con ellos. Entonces, saber que simplemente es un legado, que no tienen que cambiar nombre, no tienen que cambiar la imagen, nada de eso. Va a haber una reestructura, claro, nuestro proceso de un duelo, de que pues bueno, yo salí en todos los en vivos con mi animal cargado y pues ahora ya no está, solo voy a salir yo. Entonces es un duelo, ¿sí? Y además estar recordando que las personas me digan, ay, ahora ya no va a estar tu animalito, oye, híjole, que lo dicen de buenas, pero te va a generar un proceso del recuerdo de tu propio duelo. Entonces, también allí, por ejemplo, yo sí creo que es importante reestructurar sabiendo que se puede continuar con esta parte de este legado amoroso que dejó aquel ser y que se va a continuar, que no va a ser igual, porque ya no va a estar. Entonces, pero que va a estar de otra manera y que se continúa. Algo que también en el proceso del duelo muchas veces es un otro duelo, es el duelo por nuestro cuerpo físico. Van a decir, ¿cómo es eso? Cuando estamos en duelo, regularmente no hay ganas de arreglarte, comes mal, medio sales o no sales, empiezas a subir de peso quizás o empiezas a bajar muchísimo de peso. Entonces también allí empieza a haber un duelo, porque la gente te empieza a decir, oye, pero pues ya arréglate un poquito más o te veo muy desmejorado, pero nosotros no tenemos ganas porque estamos en ese proceso o a lo mejor nos enfermamos en el proceso del duelo. Entonces también allí viene un duelo por la parte física y que es importante que sepamos que si en realidad no tenemos muchas ganas de algo, pues simplemente no lo hacemos y ya. A lo mejor quiero ir a caminar, pero no quiero ir a caminar acá súper peinada y demás, simplemente quiero caminar y ya. Pero es parte también del darnos cuenta que va a haber cambios físicos en los cuales también vamos a tener un proceso del duelo, o si no hay un cambio físico notorio, puede haber un cambio, por ejemplo, en los procesos del sueño. Entonces allí también va a haber un proceso de un duelo, es decir, cuando él estaba, yo dormía profundamente sin ningún pendiente y desde que no está, no puedo dormir y estoy cansado horriblemente o me siento con mucha angustia. Entonces empieza a haber procesos de nuestro cuerpo, el cual también empieza a haber procesos de un duelo. Uh -huh. ¿Sí?
Cuando hablamos en el duelo anticipado con las personas que, pues que bueno, que van a tener ya la fecha un poco más clara o estamos ya en la recta final o algo así, les solemos decir, no te va a dar ganas de cuidarte, porque es normal, ¿no? Estamos en nuestra cuevita metidos, vulnerables, sin ganas de nada. Y entonces sí que les decimos, organízate un poco en la comida ahora que todavía puedes, que vayas a necesitar, o lavadoras, o limpiar un poco la casa, porque luego no vas a querer, es que no te va a apetecer nada o si va a llegar el verano, sácate ya alguna ropa para tener algo para poder ponerte, o el invierno, vaya. Entonces, se puede, si lo hemos hecho con antelación, podemos agarrarnos un poquito a eso, nos vamos a agarrar sin ganas, porque esto es, al principio sobre todo, es sin ganas, pero bueno, tendremos más accesible el poder hacer las cosas. No es como el que, pues eso, llegamos a casa muy cansados, sin ganas de comer y abres la nevera y dices, ay, me sobró un puré de ayer, venga, lo voy a coger, ¿no? Que solo hay que calentarlo. Pues sí, eso es. Y luego en comentarios, Janet Jiménez Guerra pone de lo que hablábamos antes. Buenas tardes desde Colombia. Les envío un saludo. Por mi parte, apenas estoy asimilando la pérdida de mi hija perruna. Sin embargo, no salgo como antes a caminar, porque ya no tengo, y yo supongo que será ganas. Ah, espera, acaba de entrar el segundo comentario, el final. Un momentito. Aquí. Yo no tengo a mi compañera de paseos. He subido de peso porque me vuelvo sedentaria. La verdad es que la que me motivaba a salir era mi niña perruna. Sí, pues es lo que hablábamos, o sea, ahorita no hay motivación, pero aquí la parte interesante es que tú puedas retomar para ti esta parte de cuidado para ti, porque en efecto subimos de peso o bajamos de peso por el proceso de sedentarios o que comemos lo que sea o no comemos y nos empezamos a descuidar, pero es parte importante en el proceso que nos cuidemos porque es también parte de ser muy compasivos y amorosos con nosotros. Igual, si no tienes ganas de irte a un gimnasio y estar con 1000 gente y hacer acá 2 horas de gimnasio, pues no, pero simplemente a lo mejor tienes una caminadora en tu casa. Entonces dices, bueno, voy a reestructurar esta parte y voy a caminar aquí en mi casa, en mi caminadora, 1 hora, y voy a empezar a buscar otro hábito a lo mejor, ¿no? De alimentación, si es que a lo mejor se cambió, porque en efecto no dan ganas, pero también ver en realidad si era nuestra motivación, pero también ahora es tiempo de voltear a vernos a nosotros y de cuidarnos como los cuidábamos a ellos, porque eso es importante. Es como les decíamos, la parte del duelo es voltear a verte y cuidarte y amarte con toda esa compasión que aquel te veía siempre. Y en eso son especiales nuestros animales. Ellos siempre nos cuidan y nos ven con todo el amor y con toda la compasión. Y así como quizás tú decías, ya son las 5 y tengo que hacer todo porque a las 5:30 tenemos que salir con él y él ya estaba brincando porque ya veía la correa y vámonos, vámonos. Pues igual ahora no te nace eso, pero es la parte del, bueno, quiero yo, aunque sea en la mañana, hacer algo que sí me nazca. A lo mejor hago yoga, a lo mejor hago 2, 3 estiramientos que me hagan sentir con flexibilidad, porque también es cuidarnos para poder continuar, porque si no, sí entramos como en una etapa medio de abandono y entonces al descuidarnos, empezamos también después con problemáticas que pues muchas veces ya después sigue la problemática porque ya continuó. Si, por ejemplo, empezamos a tener ya problemas graves de salud, si ya a lo mejor teníamos algo y esta cuestión de no cuidarnos, pues nos lo detonó peor. Entonces es estar con esta parte también de mucha presencia para nosotros, porque como siempre también lo decimos, nuestros animales o cualquier ser querido que ha trascendido, siempre quiere que estemos bien y le gustaría que estuviéramos bien dentro de nuestro proceso. Esto no quiere decir, tienes que estarte
carcajeando y haciendo que nada pasa, no, no. Es tocar tu proceso, pero cuidarte. Eso. Y darte de lo que dices tú, tu tiempo y tu ritmo. Y esas Ujú. nuevas rutinas que se pueden crear, también puede ser enfocarse en homenaje a él, ¿no? O a ella y decir, venga, vamos a hacer esta nueva rutina, yo en mi cuerpo físico y tú en el cuerpo espiritual que estás ahora y sentirte también acompañada. No tenemos que decir o que sentir obligatoriamente las estoy haciendo sola porque ya no está. No, las estás haciendo y también puedes estar con él o con ella, estando él o ella en otro formato de envase, ¿no? Pero le podemos sentir igual. Entonces es, bueno, como decías tú, pues a lo mejor a las 5 no te apetece salir a pasear, pero vas por la mañana y das una vueltita por otro lado distinto. ¡Ey, venga, Bobby, vamos a descubrir este nuevo camino! A ver a dónde lleva esta calle, a ver qué tiendas hay aquí, a ver qué parques encontramos, qué otros perros van por estas calles. Yo qué sé, hay 50.000 cosas y ir hablando con ellos. El otro día me decía una persona, es que parezco tonta, hablo con él todo el rato y digo, pues habla con él y vete comentándole, vamos a descubrir esta calle. Y aunque sean 5 minutos, que es salir, dar la vuelta a la manzana y volver, no pasa nada, pero por algo se empieza. Aunque sea algo pequeñito, un gesto simbólico, o no he podido salir de casa, ¿vale? Pero te has cambiado de ropa con la intención de salir, aunque luego has llegado a la puerta, te ha dado los nervios, la ansiedad, no has podido salir porque salías físicamente sola, no pasa nada. Al menos te has cambiado de ropa, has dado un pequeño pasito, has tirado la primera fichita del dominó, ¿no? Tenemos también que reconocernos las, las victorias, los avances, mejor dicho, los avances que vamos haciendo también en ese asimilar cada uno de todos estos duelos, es que son muchos que tenemos dentro del duelo, porque hemos pasado de puntillas en uno que has mencionado tú antes, el de las emociones. ¿Cuántas emociones tenemos que duelar con la pérdida de nuestro animal? No por él, sino porque son emociones nuestras, de soledad o compañía que nos hacía él, pero soledad nuestra, o como decías tú, ¿no? De este animalito suplía el que yo no he recibido de pequeña, esta emoción. Entonces somos expertos en tapar nuestras carencias con nuestros animales y claro, cuando se van, ¡puf!, otra vez aparecen todas. Sí, que es importante verlas para que en verdad, pues, podamos transitar desde una manera muy abrazada ese proceso y que de verdad esto se transforme y abra todo ese espacio para que podamos integrar aquel animalito o aquel ser sabiendo que pues nosotros estamos trabajando en lo que nos toca, que Él en su momento al estar con nosotros nos dio todo y hizo todo lo que estaba dentro de todo su amor por nosotros y que ahora nos toca a nosotros en reciprocidad hacernos cargo de nosotros con todo aquello que Él nos vio, porque Él ya nos enseñó, entonces nosotros hay que ponerlo en marcha, porque a veces podemos decir, es que yo me sentía súper segura porque veían al perro y pensaban que era bravo y entonces yo podía andar en la calle sintiéndome muy segura. Sí, pero esa seguridad realmente también está en ti. Entonces hay que trabajar en tu proceso de seguridad, porque si Mm. no volvemos a ponerlo afuera, entonces el otro hacía la seguridad para mí, cuando en realidad el otro sí, a lo mejor daba esa imagen, pero tú necesitas trabajar tu propia seguridad, el sentirte a salvo. Entonces esta parte es la importante del poder de verdad ver, poner sobre la mesa e iniciar despacito, vamos viendo, porque va a haber emociones que te van a mover muchísimo más que otras, otras van a ser más sencillo que las dejes ir y otras vas a decir, híjole, espérate, no, 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 yo ahí como que no quiero, ese me está costando, bueno, despacito,
ve con otra. Pero es importante verlas, porque esto es de lo que se trata en realidad, que podamos transformar todo este proceso interno para que de verdad podamos seguir de otra manera, habiendo integrado a nuestro compañero o a cualquier ser que haya trascendido. Sí, esto es, bueno, la parte de las emociones podríamos hablar muchísimo, pero es la parte importante de todo lo que se abre, por eso se abre la tristeza, pero ¿qué hay detrás de la tristeza? La parte de la impotencia, bueno, ¿qué hay detrás de la impotencia? La parte del enojo, ¿qué hay detrás de aquel enojo? Porque a veces pensamos es el enojo porque el veterinario lo hizo mal. Bueno, esa es otra vez la punta del iceberg. ¿Qué hay más atrás? Que me siento completamente vulnerable. Bueno, ¿qué hay más atrás de esa vulnerabilidad? Sí, entonces a todo, no es que estemos, ¿y ahora qué hay más atrás? Y entonces, porque eso también nos va a agobiar, sino quedarnos, no estar de todo en la parte mental, porque es de lo que nos va ocurriendo, bajar a la parte de la emoción, observarla, verla, transformarla, transitarla, dejarla ir y continuamos. Eso es lo importante, porque si no vamos con el proceso como muy a tropezones. Y entonces surge una emoción, surge otra, pero nada más vamos así. Y decimos, bueno, ya pasó. Pues no pasó, al rato va a salir, porque nada más le diste así. Sí, hay con un concepto en los procesos del duelo es que hay diferentes formas. Los que vas, está aquí el proceso, y los que le das así para pasar rápido y continuar y ser lo más fácil posible. O el que vas así, en el que entras de verdad en el proceso para que esto se diluya y caminen así en el proceso. Entonces es darnos cuenta cómo le estamos haciendo. Si queremos ir rápido, rápido como un coach, tienes que dar, vas a hacer 2, 3, 4, 5 y entonces rápido vas a pasar y listo, te vas a sentir súper bien. Porque yo Sí. ya lo que quiero es que seas funcional. No, es la funcionalidad está en qué tanto me reconozco, qué tanto te he trabajado en mí mismo y qué tanto sé verdaderamente quién sí soy. Sí. Eso es lo importante en todos los procesos, pero un proceso del duelo es una oportunidad gigante porque nos toca todas las fibras a trabajar. Y otro duelo también que tenemos que vivir muchos, pero normalmente lo que hacemos es, en vez de vivirlo, enfadarnos con el duelo del entorno. No muchas veces, cuando nuestro animal fallece, nuestro entorno nos comprende. Entonces, claro, nosotros estamos con mucha vulnerabilidad, con todas las emociones a flor de piel, buscamos cobijo, arrope, comprensión en el entorno cercano, o sea, donde normalmente lo buscaríamos, y de repente el entorno nos encontramos con que no nos valida, nos argumenta lo contrario, pero ¿cómo te estás pudiendo sentir así? Pero que, por supuesto, lo de solo era un perro, solo era un gato, solo era un pájaro, etcétera, etcétera. Pero además te sientes tú rechazado, ¿no?, de tu entorno. Y normalmente lo que nos suele salir en ese caso para protegernos a nosotros mismos es el enfado, ¿no? Es el, es que mi entorno no me entiende, no puedo hablar con mi entorno, y lo intentas otra vez y vuelves a recibir lo mismo de tu entorno, porque cambiar toda una mentalidad, cambiar todo un sentir, de repente hacer que el de enfrente tenga una empatía por lo que tú estás viviendo, una empatía real, es difícil si el otro no entiende lo que estás viviendo. Entonces, claro, aumenta nuestro enfado con ese entorno y, y nos lleva a una confrontación de cómo puede ser que... Y encima a lo mejor nos puede llevar a un, vale, pues entonces mientras yo esté con ellos me voy a callar y no les voy a decir cómo me siento, es que mi padre, madre, tío, tía, hermano, hermana, quien sea, así, no lo, ¿sabe? Y aún nos ponemos más
más enfadados, más en ese estado. En vez de, pues verlo, entender lo que está pasando, entenderlo aquí y luego ya lo llevamos aquí con mucho amor hacia el entorno también. Pero es otro duelo que pocas veces tenemos en cuenta, hasta que nos ocurre, claro. Sí, que es un duelo porque nos sentimos poco apoyados, nos sentimos juzgados y nos sentimos rechazados por aquellos seres que nosotros esperábamos tener ese cobijo. Entonces, tal cual es observar allí esas emociones que se abren, como el enojo, y también ver, bueno, desde dónde me está enojando todo esto. Así, entonces, todo realmente aquí puede ser una oportunidad para que nosotros podamos transformar y transitar nuestro duelo de manera un poco más consciente. Eso no quiere decir que tienes que estar todo el tiempo analizando, porque no es así, es mucho del sentir también, pero sí es estar con mucha claridad o la más que se pueda, porque estando en duelo regularmente no hay mucha claridad por el proceso. Entonces estás completamente confuso, estás con todo revuelto de todo. Entonces es bueno desde ahí saber, bueno, ahorita estoy así, pues un ratito que esté medio en calma, porque no siempre estamos allí metidos en la bola de nieve rodando, sino va a haber un momento en el que de repente nos quedamos quietos y decir, bueno, a ver, de todo esto que a lo mejor me mega sulfuré y le dije hasta de lo que iba a morirse, de toda la rabia que me salió, de todo eso en verdad, ¿qué fue lo que más me dolió? Y yo que era que lo que esperaba de aquel de enfrente. Entonces allí empezamos a hacernos conscientes y a responsabilizarnos de nuestros procesos también. Si Eso es. vemos que estamos mega perdidos y no sabemos ni para dónde, también es válido, pero también para eso, bueno, están las ayudas. Ustedes pueden buscar a quien ustedes gusten para que sean de verdad también acompañados en el proceso, porque hay veces que de plano no podemos solos. Y Claro. también es tener humildad de decir, pues es que no estoy pudiendo, estoy tan hecho bolas que no puedo. Y ya, Ujú. Yevina nos decía en el comentario lo que decías tú, ¿no? Que a veces respondemos al de enfrente y entonces decía ella, ahí me dijeron, pero si ya ha pasado una semana y yo respondí, tranquilo, contigo me durará menos. ¿Sabes? Esa primera respuesta que tenemos de no me estás entendiendo, que es realmente lo que le queremos decir, ¿no? sí, y que igual también puedes decirlo, ¿sabes qué? Pues prefiero que guardes tu comentario. Sí, eso Podemos es. poner límites, también eso nos enseña el duelo, a poner límites y a respetar nuestros procesos. Quizás en otro momento permitíamos que nos dijeran cosas aunque nos dolían y las pasábamos como de largo diciendo, bueno, pues es que así es. Pero ahorita nos dicen cualquier cosa y está tal la sensibilidad que inmediatamente al Saltamos. cuello. Entonces es desde aquí saber, o sea, a ver, momento, vamos viendo. Entonces, si ya sé que tal persona me puede decir cosas porque así es, marco un límite. Eso es. Y lo marco con claridad, nada más, no con agresión, con claridad. Si te salió de repente el límite con agresión, bueno, pues decir, bueno, me salió así y pues ya ni modo, ¿no? En otro momento lo podré decir desde otro ángulo y desde otro punto. Eso. Ujú. Así, entonces también que no te sientas como de repente luego empezar a sentirte culpable de, es que a lo mejor le pude haber dicho, pero es que él me dijo primero, entonces no entrar en estas dinámicas, sí, Abuela. no, otra vez nos volvemos a enrollar en algo que no es, pues no, o sea, me salió así, bueno, ¿cómo le podría decir a la próxima? Ah, de esta manera, ah, bueno, entonces yo ya lo tengo, ya lo veo, ya sé cómo le voy a decir. Incluso ir luego con él o con ella y decirle, a ver, vamos a ver, esto que te contesté era porque yo me estaba sintiendo así, 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 así y así. Y con lo que tú me dijiste me hiciste sentir asá, asá, asá y asá. Entonces también de esa manera, entre comillas, educamos, y lo pongo así entre comillas, ¿vale? Pero
enseñamos a los de enfrente pues un poco de cómo es este proceso que estamos viviendo nosotros también. Sí, podemos ser muy asertivos, tal cual, es decirle, así como dice María, ¿no? ¿Sabes qué? Te pido que no me digas esas cosas porque yo estoy muy sensible con esto que para mí es muy importante y me gustaría que marcáramos esta parte de respeto a mi Ujú, proceso. ujú. Dice Yevina que lo mismo le diría. Sí, muchas veces nos pasa. Sí, entonces, pues bueno, o a veces no podemos hablar, ¿no? También con aquella persona porque ni nos va a entender ni le importa, simplemente te lo dice porque le dio la gana y cree que Sí, tiene toda la razón. Allí ni te desgastes, simplemente si te quiere decir algo, marcas el límite, no quiero escucharte y y te ya vas, está. punto. O sea, tampoco tienes por qué ser acá todo polite, de bueno, me quedo aquí, escucho, aguanto y luego le digo, aunque me va a dar avión y no me va a hacer caso. No, 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 pues no, o sea, simplemente no lo voy a recibir eso y se acabó y me muevo de ese lugar. Sí, sí, sí. Además eso es totalmente gráfico, o sea, me voy. Si empiezas así, me voy. Y ya está. Ujú. Quedan 4 minutos de programa. Por si se ha quedado algo en el tintero, comentarlo. Y si no, ya comentamos los animal de café que tengamos y demás. Pues yo creo que, no sé si hay algún comentario. No, ya no hay más de momento. ¿No? Bueno, pues si no, pues vamos haciendo como el cierre realmente de que se den cuenta, pues que en el duelo no es solo uno, sino que van varios detrás. Es tal cual, como les decía, la imagen de un arbolito de Navidad o un racimo de uvas. No es solamente el palito que la sostiene, sino todo aquello que está allí también, que va a la vez alrededor. Entonces es darnos cuenta cómo estamos, dónde estamos, cómo lo estamos transitando, qué queremos hacer para transitarlo de una manera más presente en nuestro proceso y que si no estamos pudiendo, pues pidamos ayuda porque se vale. Y darnos cuenta que a veces son tantos duelos a la vez que nos es arduo. Entonces, ir también con esta compasión de decir, pues voy a ir de a poquito, pero voy a ir presente y voy a ir en eso. No, híjole, es un montón y aquí me quedo y entonces no lo enfrento. También puede ocurrir. Si a lo mejor es tanto lo que te está ocurriendo que prefieres evitar y entonces, bueno, allí va a haber otra situación, pero también ser muy consciente y coherente de decir, no lo quiero enfrentar, no lo quiero transitar, no estoy pudiendo y no quiero tocar más. Y Ujú. desde ahí también es hacernos responsables de todo ese proceso. También eso, pues es válido porque cada quien, pues en el momento en el que se encuentre va a tener ciertas herramientas o no. O es Ujú. tanto que se lo mueve tanto que se siente tan desbordado que prefiere no tocar. Y es válido porque también hay una parte de defensa que te está diciendo, espérate, ahorita todavía no, espérate, espérate, si es demasiado, pero espérate, un momento. Entonces Sí. también es escucharnos, eso es importante. Y pues que simplemente vayan poniendo ojo en su proceso de duelo, qué tantos duelos van detrás y qué tanto también los están observando o no. Y Ujú. bueno, que sigan Y honrando sí, sus haciendo compañeros. un paréntesis con todo eso. Y si en esa observación, como decías tú antes, necesitan buscar o necesitamos buscar apoyo, que sepamos en quién buscamos el apoyo, que esté formado en duelo, por favor, que últimamente parece que se ha puesto de moda este tema, porque luego si no nos puede hacer más daño bueno, pues, Sí, estar eso con es quien no importante. debemos. Sí, eso es importante, que ustedes busquen en el país del que ustedes sean, pero que sea alguien que de verdad tenga formación correcta en duelo. Eso Es más, es. hasta les pueden pedir, bueno, sus referentes, ¿no? En dónde se formó o qué pasó,
porque como dice María, lamentablemente está pasando mucha parte de abuso en esto, porque es abusar con el dolor del otro cuando no están formados y empiezan a dar sesiones de terapia o se publicitan como terapeutas o expertos en duelo cuando no es así. Entonces es importante porque estás poniendo tu parte más vulnerable, que es todo tu proceso interno, en manos de alguien para que en verdad te acompañe con aquella ética y aquel profesionalismo y herramientas correctas para que tú puedas sacar tus herramientas, verlas o echarlas en marcha, sentirte abrazado en aquel proceso y transitarlo, porque ya Que estás vulnerable como para llegar a que otro se aproveche de tu vulnerabilidad. Eso no se vale. que todos somos humanos y todos nos podemos equivocar, pero por lo menos estar en las manos de un buen profesional y que sea responsable. Eso es. Y Sí, nada, eso. ya hemos terminado la horita esta nuestra. He puesto en los banners que salen tanto el Death Café presencial como el Death Café online, pero Mora os recuerda ahora el online. Os recordamos que no mandéis por Instagram, me quiero apuntar, no, cuando salga el cartel saldrá el correo donde os tenéis que apuntar, porque hasta entonces no lo miramos. Tenemos muchas cosas, afortunadamente, en nuestras vidas y no vamos mirando siempre los correos. Entonces, esperaros a que salga el cartel, consultáis la hora y entonces ya nos mandáis un correo reservando la plaza, ¿vale? Sí, es importante porque sí nos pasa mucho, es que inscríbeme y nos mandan por Instagram o cosas así, entonces no es directamente en el correo que viene ahí, porque también nos dicen a cuál correo y allí viene siempre escrito. Entonces, vean el cartel, siempre son bienvenidos. Si ya participaron, si no han participado, los tenemos cada 15 días, sería el día 18 El 18. del 18 de febrero. Y el que vas a tener tu presencial es la próxima semana. El 24 de febrero, sábado. El 24 de febrero, y bueno, en 15 días tenemos nuevamente aquí el programa de Integrando el Duelo Animal con otra charla de algo que también surja para poderles acompañar, o si les interesa que hablemos de algo muy específico, también nos pueden escribir, nos pueden enviar ideas de lo que a ustedes les gustaría también que les esté transitando y que a lo mejor nosotros no lo hemos comentado. Con todo gusto también podemos nosotros estar abiertas a esta parte de ver si a mucha gente le interesa todo ese tema, poderlo incluir. Sí. Y bueno, pues gracias siempre a todos por estar aquí. Gracias María, gracias a los de Cuando el Duelo Pregunta por abrir este espacio, hablar de nuestros amados animales. Les mandamos abrazos a todos y que tengan un lindo día o el resto del día que aún les quede. Y un abrazo grandototote. Igualmente, Mora, otro para ti. De vuelta. Hasta luego.